Isla Montalier es una influencer brasileña con más de 128.000 seguidores en las redes sociales que vive en Argentina hace más de 13 años. Nacida en Aracaju, en el noroeste de Brasil, dejó su país para estudiar medicina en Buenos Aires. Multifacética, Isla es médica especialista en cannabis medicinal, sexología y estudiante de psiquiatría, empresaria, activista, líder de salud del Grupo Mujeres de Brasil en Buenos Aires y además de eso dirige el español en la isla, comunidad donde enseña el español argentino con una mirada cultural y política para brasileños. Un día me desperté y tenía un montón de gente siguiéndome. Pensé que se había, no sé, alguna foto comprometedora a mí, algo. Pero no me afecta que dice @fulano de lo que soy. No es que me acuesto y digo, fulano dijo que me tengo que volver a mi país porque me vine a estudiar gratis y me quejaba de todo, me quejaba de la comida, de la gente, que del idioma, que no me entendían, que esto, que lo otro, que la sal y la comida, que esto, y lo diferente puede ser difícil, al inicio puede doler un poco, pero al abrirse, la mirada, el no buscar sí o sí lo igual, te hace vivir el proceso un poco más suave. La xenofobia, que el argentino, en mi opinión, le cuesta soltar esa parte y trabajar sobre su xenofobia, que muchas veces lo niega. El migrante no es solo el que está estudiando medicina o el que está aprendiendo español. Porque normalmente las caras, ¿viste? Son cuando me preguntaban, bueno, ¿y qué seguís? Bueno, estudio cannabis medicinal, sexología, bueno, y ahora estoy en el posgrado, entonces era una cara de... Yo soy esto, en un ambiente tal vez estoy un poco más seria, reunida con la ministra de Salud así, o cuando estoy en fiesta en la isla, donde estoy disfrazada de algo, juntándome con parte de mi comunidad, de la comunidad brasilera, y después estoy dando una clase. Bueno, vos vivís en Buenos Aires ya hace como 13 años. Hiciste toda una vida acá, estudiaste, tenés muchos vínculos. Lo primero de todo que quería saber es de esa vivencia que desarrollaste. ¿Cuáles son, primero, eso, cómo te sentís, cómo fue ese proceso migratorio para vos? ¿Cómo que lidiás con esa mezcla cultural? ¿Cómo te sentís? Primero me siento aún en el proceso migratorio. Yo creo que uno nunca deja de tener esas características del aprendizaje de una persona migrante, más allá de que uno esté adaptado, que le guste estar, que le guste todo lo que se generó, ¿no? En este ambiente. Yo diría que el proceso migratorio sigue, siempre hay cosas que aprender y eso también es la parte linda. Obviamente son etapas diferentes del proceso migratorio, algunas que tenemos, capaz que coincidimos entre todos los migrantes y otras que son de características muy personales, ¿no? Para mí migrar fue el antes y después, fue como disruptivo en mi vida, en lo que me condicionó como personalidad, lo que fue mi desarrollo. Yo llegué a los 17 años, con el cual mi cerebro aún estaba en... ¡Qué tremendo! Esa formación de personalidad fue hecha en dos ambientes, ¿no? Diría yo. Y ese proceso sigue, obviamente. Hay cosas que ya están consolidadas, otras que seguimos aprendiendo. En ese antes y después, a mí al inicio, y creo que a mucha gente, fue complejo. Yo diría que cuando uno se va del lugar donde nació, sea por el motivo que sea, porque hay muchos procesos migratorios de huida, ¿no? de un lugar, otros van por motivo de educación, otros van por buscar algo diferente, una cierta libertad. Y cuando uno llega en el lugar diferente, a mí me pasó que viví el proceso de duelo. Esa cosa de, yo dejé un montón de cosas allá, ¿qué es lo que voy a perder también? Porque no es solo lo que se perdió pasado, sino lo que no vas a estar presente, o al menos físicamente. Entonces todo eso es un proceso así, tal cual de duelo, que uno perdió algo y tiene que entender esa elección, ¿no? Sí. Entonces al inicio me pasó eso de rechazar mucho. Como que me quejaba de todo, me quejaba de la comida, de la gente, que del idioma, que no me entendían, que esto, que lo otro, que la sal y la comida, que esto, y estuve como 3 meses más o menos adentro de mi casa, como no salía, más allá de que también vine con el objetivo de estudiar, entonces tenía también, eso también era muy nuevo, la forma de estudio de Argentina, entonces estaba tratando, eran muchas cosas al mismo tiempo, entonces creo que esos 3 meses donde no salí, no quise vincularme, también fue para entender un poco lo que estaba sucediendo. Yo veía que había gente que llegaba y
ya era fiesta, ya era joda, ya era todo, digo, cómo cada uno vive esas cuestiones, ¿no? Pero para mí fue eso, yo hoy lo puedo identificar como que esos inicios fue un proceso de duelo de lo que dejé, de lo que ya no iba a estar, y cuando pude identificar que no podía encontrar en el otro mi país, sí o sí, mi cultura, mi comida, y ahí fue donde como me abrí para el nuevo, ¿no? Como abrirse, y fue como fue un antes y después. Creo que esos 3 primeros meses estaba como un poco confundida. Nunca pensé en volverme directamente como diciendo yo esto no lo banco más, me voy, sino que habían dudas que yo había tomado la decisión correcta, ¿no? A los 17 años. Tremendo, tremendo. Digo, a los 17 años tomé esa decisión y en aquel entonces, tal vez también por tener 17 años, no lo pensé tanto y obviamente tuve el apoyo de mis padres, fueron las personas que financiaron también eso, pero es algo que charlo con mi madre, no digo, o sea, que se vaya tu hija. Sí. Lo complejo que fue, me tuvieron que emancipar, de hecho, porque para ser ¿en serio? un responsable, tenía que emanciparme para poder viajar. Claro. Pocos meses cumplí. ¿Vos viniste completamente sola? Sola, sí. Lo que sucedió fue que durante el proceso de venir, juntando toda la documentación, eso yo había contratado una asesoría que muy poco hizo, como la mayoría de las asesorías acá, que es un gran tema, sí. Que te promete hacer un montón de cosas y al final vos tenés que hacerte cargo de todo. Y cuando lo único que capaz hizo bien, por así decir, fue ubicarme en un departamento con otras 3 chicas más, que ahí fue el lugar donde me quedé. Entonces llegué sola, pero bueno, el proceso de vivir acá no lo viví o sea, en un ambiente sola, ¿no? En un departamento sola, sin nadie. Claro. Y a mí me ayudó un montón, porque eran personas que ya vivían acá. Me hice muy amiga de la chica que compartíamos habitación. Eso también, compartir habitación con una persona que no conoces, entender el límite del otro, el espacio, los tiempos, la administración de una casa, como el transporte público, todo eso se fue desarrollando con el tiempo y fue sumamente importante la presencia de esas amistades al inicio, ¿no? Claro. Qué tremendo, fue todo muy de golpe, ¿no? Cuando vos me traes eso de que a los 17 años, yo pienso a los 17 años, no, o sea, es tremendo, no sé, yo no era nadie a los 17, yo llegué acá con 19 y ya para mí fue bastante difícil. Pero también, viste, son edades cercanas, capaz, sí. Lo que choca un poco es que uno sea menor de edad, pero tomamos una decisión muy importante, principalmente los brasileños que viven en Buenos Aires, pero la mayoría, ¿no? Hacen el proceso migratorio para estudiar medicina, y entonces la gran mayoría vienen a edades tempranas, sí. Vienen jovencitos, sí. Se desarrollan acá un montón, hay entre mínimo 6, 10 años, y cuando uno se pone a pensar es un montón, sí. Eso, ¿no? Sí, sí, qué lindo igual tu proceso. Y bueno, vos como influencer que compartís tu vida y desde que llegaste, siempre veo que compartís capaz algunos recuerdos de cuando estudiabas, de cuando te recibiste, cosas re lindas. Como que ya tenés muy presente la mezcla de las dos cosas. Yo quería saber de vos, ahora que tenés esa mirada tanto de brasileña como de un entorno argentino, ¿qué pensás que capaz para los inmigrantes, yo digo brasileños porque es como vos sos brasileña, pero el inmigrante de que le cuesta eso que vos dijiste, capaz tuve que soltar algunas cosas para adentrar a un mundo nuevo, qué es lo que más cuesta y que, o sea, sería como un consejo, lo que estaría bueno soltar para realmente poder vivir de una manera mejor y no sufrir tanto, qué es lo que vos que ves tanto desde los brasileños, los inmigrantes, que podamos soltar para aprender otras cosas y desde los argentinos para recibirnos a los inmigrantes. A ver, yo creo que a nosotros brasileños como migrantes acá nos resulta un toque sí más difícil, se me permite mis otros compañeros de migración de otros lados de Latinoamérica, en el sentido de que el portugués nos aleja de cierta manera, más allá de que haya una similitud algunas veces en el idioma, pero es nuestra forma de expresarnos. A mí me pasaba eso, ¿no? Como yo quiero ser espontánea, quiero mostrar mi personalidad a través de mi lenguaje verbal, físico, y esa barrera nos imposibilita, al menos al inicio. Entonces creo que el proceso se hace un poco más duro al inicio al brasileño que migra en este sentido, y también esto hace con que el argentino sienta de cierta manera también ese cierto bloqueo, por así decir, es entender el contexto
brasilero migrante que se encuentra con un argentino nativo con un migrante, ¿no? Sí. Antes este argentino ya vivió en Brasil, que es algo muy común por mucho tiempo. La conexión, la forma de lidiar es otra, pero no es siempre lo que encontramos acá normalmente en la vida cotidiana. Sí. Entonces, esta me parece sumamente interesante porque lo veo seguido, lo viví, cómo se chocan cuestiones de vínculo, ¿no? Yo creo que el brasileño, y principalmente porque hay una comunidad brasileña muy armada acá, no solo el brasileño, él es un mecanismo de defensa del migrante. Cuando llega a un nuevo país, yo caracterizaría así como, llega a un nuevo país, busca, ¿no? Su propia cultura de alguna manera, y con el brasileño sucede mucho eso. Son una comunidad muy endogámica que no se abre tanto a ese proceso, tal vez no transita tanto ese proceso de duelo, de soltar, dejar y abrirse a lo nuevo, ¿no? Buscar en el otro siempre algo parecido, ¿no? La comida, la fiesta, la música, como que ver en el otro, en lo distinto, algo lindo también. Sí, entender que lo diferente puede doler tal vez un poco, perdón mi gato, es que lo diferente puede ser difícil, al inicio puede doler un poco, pero al abrirse, la mirada, el no buscar sí o sí lo igual, además de nutrirte un montón, te hace vivir el proceso un poco más suave. Porque más allá que uno se abra, más allá de que busques el idioma, más allá, va a ser difícil igual. O sea, no es un proceso fácil. Al menos nunca escuché a alguien que diga, mi proceso migratorio fue maravilloso. No, siempre va a haber algo, y creo que el soltar el brasilero tal vez le cueste un poco más desde ese lado, porque también hay una gran comunidad acá migratoria, entonces hay una zona de confort donde uno se mete ahí y se queda. Totalmente. Como, acá puedo hablar mi idioma, puedo expresarme de esta manera, puedo ser yo, y este nuevo yo que se desarrolla como migrante, esta nueva persona migrante, tarda un poco en desarrollarse. Y al argentino, creo que eso, tal vez la xenofobia sería algo que se preguntar si el argentino tiene que soltar, es esto, porque además de que nació de un proceso migratorio muy grande, es un país que tiene diferentes, ¿no? Países, digo, diferentes personas que migran acá. Sabemos, hay muchos peruanos, bolivianos, colombianos, brasileros y paraguayos, y así va, y ya es una realidad. Entonces creo que hay un rechazo a lo diferente, hay un estigma muy grande a cada nacionalidad, ¿no? Como que ponen todos en una caja, entonces son todos iguales, y no suelto esta cosa del estigma. Entonces creo que el argentino, en mi opinión, le cuesta soltar esa parte y trabajar sobre su xenofobia, que muchas veces lo niega, ¿no? Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos más a tu profesión. Vos sos una persona multifacética, me encanta. Ahora estás estudiando tu posgraduación en psiquiatría, ¿no? Uh-huh. También te especializaste en cannabis medicinal, tenés el festival en la isla, que es muy lindo. Esos dos temas, tanto la psiquiatría, el cannabis medicinal, yo sé que vos te interesás también mucho por la sexualidad femenina, y yo quería saber de vos cómo te sentís en eso que, o sea, es un desafío, son temas que realmente para mucha gente todavía son difíciles de manejar, tanto la psiquiatría, el cannabis, la sexualidad. La pregunta es, ¿qué te motivó a elegir esos caminos, de explorarlos, incluso sabiendo de los perjuicios que ya habían cuando vos empezaste y que todavía siguen? ¿Qué te motivó? O sea, ¿y qué te da fuerza para seguir apostando en eso? Qué linda pregunta. A ver, yo creo que mi personalidad curiosa de toda la vida, de tratar de entender e investigar temas que tal vez no estén tan desarrollados o no estén tan vistos o tan hablados, ¿no? Me lleva ya de como una personalidad de búsqueda de lo nuevo y de aprender desde ese lugar. Pero además también cuando estudié medicina, y no solo medicina, la propia historia, ¿no? De la creación de las cosas, de las descubiertas de las cosas, si uno se pone a pensar, no sé, cuando se desarrolló un psicofármaco, ¿no? ¿Quiénes estaban detrás de eso? ¿Quiénes fueron las personas que se sentaron a estudiar, a hablar, a proponer, a traer eso al ahora, ¿no? Y si hay algo que me estimula es estar participando de este proceso, porque tanto del cannabis como de la sexualidad como de la psiquiatría,
se está dando muchas cosas nuevas, se está viendo un montón de cosas, o cosas que no son nuevas, pero que no tienen un espacio donde se hable tanto, cuestiones de salud mental, de los estigmas, de todo lo que involucra esas 3 esferas, ¿no? Entonces, creo que lo que me motiva es justamente que hay algo nuevo, hay algo que me impulsa a comunicar en un espacio con mi personalidad de que me gusta comunicar, de que me gusta descubrir, de que me gusta estudiar esas cosas nuevas que no he visto que tanta gente hable. Ojo, digo eso, hay un montón de gente hoy laburando en lo que es psiquiatría, cannabis y sexología, pero justamente no hay en proporción a otras cosas Claro. que son habladas en sociedad, ¿no? Entonces me gusta también ver cómo el otro piensa de todo esto, porque normalmente las caras, ¿viste? Son Sí. de cuando me preguntaban, bueno, ¿y qué se dice? Bueno, estudio cannabis medicinal, sexología, bueno, y ahora estoy en el posgrado, entonces era una cara de... El hecho de que esté la figura médico detrás de eso, porque también trae eso, un poco del elitismo de lo que es ¿no? el médico en la sociedad, es como que te respalda un poco más. Sí. No creo que eso esté bien, pero era algo que se veía en la cara de las personas médicas, pero esto es cannabis, ¿en qué momento el cannabis? Entonces ahí ya era una puerta como para introducir el tema, hablar del tema, ver qué piensa el otro, porque también lo del cannabis es eso, pasa que al ser tan estigmatizada durante tanto tiempo por un lado, ser una planta tan antigua, de otro lado, que ya se venía siendo estudiada por los pueblos originarios y todo eso, hoy veo que hay una polarización muy grande en relación a eso, ¿no? Sí. Tenemos por un lado lo que es el rechazo completo social, no solo social, sino también dentro de lo que es el mundo médico, ¿no? El mundo capaz el más old school, por así decir, que no se abre tanto y que se quedó con ese estigma y no se desarrolla tanto. Y después tenemos otro polo que es que el cannabis es la magia y la solución para todo y que todos pueden fumar, todos pueden, sin entender qué es la planta, vías de administración, qué es lo que realmente puede traer beneficios, qué realmente puede traer una adicción o un uso problemático, ¿no? O a las edades, hay muchos jóvenes haciendo uso de cannabis por vía inhalatoria, y eso no está bien. Entonces hay una confusión aún, hay mucha gente laburando por eso, y creo que también eso, como se está dando participar de ese proceso, me estimula bastante a estudiarlo. Bueno, yo uno bastante lo que son esas cuestiones en la psiquiatría. Ah, perfecto. No estaba esa pregunta, pero por ese estímulo también vos creaste el festival en la isla, ¿no? O sea, porque veo que en el festival hay distintas maneras de que está presentada la planta, con aceites y todo eso. ¿Cómo, o sea, eso fue algo también que te inspiró a crear la fiesta para como que sea accesible, pero de una manera donde haya información, donde no se haya un entorno, donde pueden tener acceso, pero con información, educación y todo eso? También fue un espacio creado no solo por mí, sino que también quien en ese entonces era mi socia, que fue una de las que elaboró también el festival conmigo, de esa necesidad también de comunicar de una manera saludable, educativa, con menos prejuicios, ¿no? Enfrentamos mucho cuando trabajamos juntas la gente confunde mucho el cannabis medicinal con el uso recreativo o el uso problemático en sí, ¿no? Entonces fue un desafío, entonces crear un espacio donde se pueda hablar de esas cosas y que la gente despeje sus dudas y vincular las otras esferas de salud mental, porque por eso el festival capaz fue muy asociado a lo que es el cannabis medicinal, porque era uno de los temas que se hablaba. Hablaron de muchas otras cosas también, vieron talleres de yoga, música en vivo, otras partes de educación, ¿no? Pero a veces queda como más central tal vez el tema del cannabis porque es lo más novedoso, pero era un ente que creamos frente a esa necesidad de fomentar algo desde el lugar de la educación, de lo que es el cannabis medicinal, no lo que normalmente se arman en otros tipos de eventos relacionados a cannabis, que son más bien recreativos y van por la línea. Entonces sentimos esa necesidad porque no encontrábamos un lugar donde pudiéramos compartir desde ese lugar. Perfecto. Perfecto. Ahora, por otro lado, ya centrándonos en vos como influencer, la otra faceta de Isla, vos haces muchos videos de críticas en tono de humor.
que esos videos, la mayoría de ellos veo que como que salen un poco de la burbuja y ahí es cuando empieza toda una cosa tremenda y llegas a un público que capaz no es el público que te acompaña, sino que te vio esa vez. Primero de eso, del humor, de esos videos donde explorás cosas de la cultura, de la mezcla, y que haces desde ese lado. Yo quería preguntarte si vos crees que justamente eso, vos utilizás el humor para hablar de esas cuestiones porque crees que ayuda a llevar más lejos esos temas, o es una cuestión también, puse en la pregunta que como si fuera una manera de protegerte también emocionalmente, porque como digo, cuando explota, sale la burbuja, vienen cosas tremendas. Entonces, ¿qué pensás? ¿Cómo pensás en esos videos? Mira, primero que la creación del video, los temas que se tocan, vienen mucho de mi vivencia, muchas veces, o de vivencias que están muy cerca, ¿no? Tengo mis seguidores que me comentan constantemente sus experiencias. Entonces, el armado del video nace desde ese lugar. Y ese recorte mío del humor es lo que soy en la vida. O sea, mis amigos me conocen, entonces en nuestros diálogos muchas veces se dan esos chistes, esa forma de hablar, tal vez un poco más formal, pero también cuando el tema requiere algo más serio, también estar en un tono más serio. Somos esto también, ¿no? Yo soy esto. En un ambiente tal vez estoy un poco más seria, reunida con la ministra de Salud, así, o cuando estoy en fiesta en la isla, donde estoy disfrazada de algo, juntándome con parte de mi comunidad, de la comunidad brasilera, y después estoy dando una clase. Es como que los videos específicamente que rompen la burbuja con tono de comedia, sí, la identificación lleva, me parece, a que lleve lejos esa cuestión. Sí. Como que uno que ve y dice, eso me pasa a mí, o le pasa a una persona cerca mío, o le pasa a mi novia, que es brasilera y yo soy argentino. Entonces creo que lo que lleva lejos es la identificación, y el humor facilita mucho esta vía, ¿no? Pero no diría que es un mecanismo como de defensa, por así decir, el humor, porque es parte de lo que soy. Yo también, cuando el Instagram viraliza, ¿no? Una vez no me acuerdo dónde escuché eso, que decía, lo peor que puede pasar a un influencer es que su video viralice. Porque es como que toca burbujas, no, rompe una burbuja que viene cualquier persona. Y para mí eso es como más, yo lo veo como un experimento social, como que realmente piensa la gente, y al estar tan escondida detrás de un arroba de Instagram, piensa que puede ser lo que quiere, decir lo que quiere. Esta persona existe, esta persona circula entre nosotros, y esta persona piensa así, y en la más mínima brecha que se abre para que pueda exponer eso, lo hace. Completamente. O no lo hace y hace directamente en un lugar que él sabe que es tierra de nadie, o que piensa que es tierra de nadie, ¿no? Yo no lo tomo a personal directamente cuando me llegan insultos. Yo tomo como un experimento social. Cuando Instagram viralizó en el 2020 más o menos, yo también hice terapia, como que llevaba esa terapia. No fue tanto el tema central, pero mi terapeuta también se preocupaba. Me decía, ¿cómo estás con eso? Porque un día me desperté y tenía un montón de gente siguiéndome. Pensé que se habita, no sé, una foto comprometedora mía, algo. ¿Qué pasó? No, fue un video que justamente hablaba de idioma, del brasilero intentando pronunciar algunas palabras que nos cuesta. Entonces la gente se identificó, y ahí yo hacía 10 años que estaba viviendo acá, sí, como 9, más o menos, sí, 9 años, no me acuerdo, pero hacía ya un rato muchos años que vivía acá, y vivía en mi burbuja argentina, por así decir. Es como que me mezclé mucho más con los argentinos por cómo me llegó la vida y cómo yo quise entender de esa cultura, ¿no? Uh-huh. Y ese día yo tenía un montón de brasileños siguiéndome que vivían acá. Entonces, lo tomé bastante como un experimento social, de compartir con personas que transitaran lo mismo que yo, o que no transitaran lo mismo que yo, pero que me pueden agregar desde ese lugar. Entonces, yo lo tomo como muy, muy tranquilo. No me afecta que dice @fulano de lo que soy. Pero entiendo que esto muchas veces, al que lee los comentarios, ¿no? Una persona que es migrante y está transitando esos procesos de duelo del inicio de la migración, y ve ese comentario y capaz le hace mal. Entonces, algunos comentarios que contestar, pensando también de que las personas tengan esa herramienta para refutar esas cuestiones de xenofobia, ¿no? Claro, justo eso te iba a preguntar ahora,
porque está ese lado del humor, pero vos también tenés muy concreto los límites de que uno puede llegar y puede cruzar en tu Instagram, que es tu espacio. Si bien es un video puede ser viral, cualquiera puede comentar y compartir y acceder. Yo siempre veo que vos tenés eso de que justamente agarrar comentarios xenófobos, gente que dijo cosas fuera de lugar, violentas, y como exponer, pero desde el lado de decir que acá está el límite, o sea, hasta acá llegamos y vos te imponés como que no es normal que se vaya de la mano de la manera que algunas personas lo hacen, porque dicen, bueno, es un video viral como cualquiera, voy a comentar y ya está. Vos tenés muy claro esos límites de hasta dónde puede llegar la gente, ¿no? Con tu influencia. Y yo quería saber cómo vos, cómo te sentís, cómo decidís poner esos límites. O sea, cuando decidís que realmente vale la pena contestar, cuando no, cuando lo deletás, lo borrás y ya está. Uh-huh. Muy pocas veces borro directamente, justamente porque creo que, a ver, este límite surge del límite que yo pongo presencialmente a una persona, ¿no? Hasta donde una persona puede hablar o darse hacia mí de una manera como un poco más agresiva, ¿no? Ese límite es como que creo que viene de la vida offline y se traslada a algunas veces a ese lugar. Pero, por ejemplo, el último video mío que viralizó, que tiene 74.000 me gustas, 1,6 millones, un video que justamente habla de idioma, del brasilero con una cierta dificultad a pronunciar el nombre Jorge, ¿no? Por ejemplo. Este video viralizó, un video que debería ser cómico, pero que algunos deciden insultar a eso. Entonces, yo digo, el límite ahí que se pone, no puedo poner un límite en 74.000 comentarios. Y creo que no me hace bien de salud mental pensar en poner ese límite a esas personas que no tienen ninguna influencia directa hacia lo que soy, o que no es que me acuesto y digo, uy, @fulano dijo que me tengo que volver a mi país porque me vine a estudiar gratis. Y no, lo que sí me da mucha lástima que haya gente que piense así, pero es una realidad. Y es como te dije, tomo como parte también de un análisis social donde uno puede ver que esas personas existen, aunque se niegue eso. Yo siento que en lo que son las conversaciones personales, cuando se toca en ese tema, el argentino entra en negativa, de decir, no, pero nosotros amamos Brasil, somos esto, nos encanta la cultura, capaz no nos llevamos bien en el fútbol, pero bueno, vos sos así, tal vez. Otros no. Y en un video que es cómico me vienen a decir otra cosa. Ni hablar de lo que es el racismo, que yo como persona blanca no lo vivo, y que veo en los comentarios cómo discuten eso, y a mí me da mucha lástima, pero no me acuesto pensando en eso, no tengo cómo poner límites a eso, porque pasa eso, una vez que se viraliza. Claro. No, y también hay que distinguir eso, ¿no? Hay una comunidad que me sigue, hay a través de esos videos gente que toma, como también hay gente que no me va a ver nunca más. Vio comentó y se fue. Entonces, sacar el protagonismo de esos comentarios creo que podría ser un límite, pero es un límite establecido hacia mí en el sentido de no tomármelo a personal, ¿no? Bien, muy bien. Ahora por el lado de Isla Empresaria, como ya hablamos de que vos tenías el festival en la isla, también ahora sobre la fiesta en la isla, que es una fiesta como para la comunidad brasileña, un evento realmente, que solo vos tenés esa cuestión de poder manejar bien la lista de invitados, que no sea algo tan así, justamente para tener más control. Y es una fiesta muy diversa, ¿no? En varios aspectos, tanto de nacionalidades, de géneros, de sexualidades. Y yo quería preguntarte de ese proceso creativo de la fiesta, como el festival en la isla también, si vos lo pensaste como con la intención de voy a hacer una cosa diversa, o realmente fue algo que dijiste, voy a reflejar lo que soy y lo que creo, y así nació la fiesta en la isla. Bien, muy buena pregunta. A ver, fiesta en la isla surge mucho antes tal vez de ser fiesta en la isla como tal. Primero que vengo de una familia que todo es un motivo para hacer una fiesta, como que yo nací en ese ambiente de cualquier cosita hacemos una fiesta, decoramos, buscamos otro, entonces creo que un poco viene de ahí. Después surgió de una necesidad de encontrar un espacio que me guste estar
tranquila, por así decir. Yo cuando llegué y cuando empecé a abrirme más, ¿no?, a la cultura, empecé a involucrarme más con los argentinos, tuve muchos ciclos de amistad y empecé a hacer fiestas en casa, en la terraza de casa, que yo invitaba a 30 personas y venían 70. Decoraba toda la casa y la cosa es como que fue creciendo y la gente preguntaba, che, ¿cuándo va a haber otra fiesta así? En ese entonces la fiesta no era de disfraz, era una cosa en casa. Más allá que con mis colegas de facultad también nos gustaba un montón hacer fiestas temáticas y lo hacíamos. Pero cuando la fiesta era elaborada solo por mí, por así decir, a los inicios no era algo que surgió de quiero hacer algo en casa, invitar a la gente, conocer nuevas personas, venir nuevas para un amigo de un amigo, siempre con mucho cuidado de que si vas a traer a alguien, que sea alguien conocido, que sea un X de la calle. Entonces, esa fue la semilla de Fiesta en la Isla, como de ese lugar que me encontraba también para mezclarme más. Claro. Y después, bueno, cuando el Instagram viraliza, justo viralizó en pandemia, entonces no podemos salir, los que respetamos la pandemia, el aislamiento, ¿no? No pudimos salir, acá en Argentina estuvimos muchos meses, ¿no?, en casa, y ahí recién cuando se permitieron los eventos con los protocolos que se daban, hice una fiesta que era en festejo a los 10 años en Buenos Aires. Ya con ese contacto con los seguidores me dicen, che, y si hacemos, no vas a hacer una fiesta, ¿cómo hacemos para encontrarnos? ¿Cómo hacemos para...? Y ahí surge también con una idea y estética de una joda que yo no encontraba en ningún lado. Como ir a una fiesta donde te falten al respeto, donde te toquen y te ultrapasen un límite, o que la música... Entonces, también surge de esa necesidad, ¿no? De vamos a hacer algo que sea diferente, que la gente se sienta cómoda en expresar su arte, su sexualidad, con mucho respeto. Y ahí surge como forma de unir esa comunidad que se identificaba con eso. Y fue donde hice la primera edición de Fiesta en la Isla. Que la primera edición fue una fiesta de carnaval, donde fueron todos disfrazados. Y después de esa la gente pidió más, fiesta de pijama, fueron fiestas con diferentes temas, fiesta de las realezas, fiesta salvaje, siempre siguiendo esa línea de invitados que invitaban a otros invitados. O sea, si te das cuenta es una misma estética de Claro. cuando en mi casa. Entonces fue como una extensión mía de lo que es mi vida, es lo que trato también de hacer en Instagram, más allá de que las redes sociales sean un recorte, son recortes de una vida mía que es real, y que cuando no tengo ganas de estar ahí, no lo voy a estar. Entonces la fiesta también, o sea, obviamente llegó un momento que la fiesta se hizo un negocio, en el sentido de que no es lo mismo hacer una fiesta para 170, en mi caso, 150 como el primer evento, a hacer a 500 personas. Claro. Entonces, se transformó un poco en un negocio, que de hecho este año no hubo edición de Fiesta en la Isla, justamente porque la producción, yo tuve algunos socios en el medio de las ediciones, fueron 9 ediciones, donde las primeras hice sola, administrando, sola que digo, donde yo era el centro de distribución de tareas, ¿no? Porque solo nadie hace nada. Tremendo. No, está la gente que trabaja solo, pero en el sentido de que la ejecución y producción de la fiesta al inicio era yo. Después como un amigo que se queda en algunas ediciones y luego él se vuelve a Brasil, entonces deja, pues entra mi socio en aquel entonces, que también mantuvimos hasta la última edición. Y me encontré con eso, es tan mía la cosa, que cuando me encontré de que ahora, en este momento del país, socioeconómicamente y también muy personal mío, donde estoy, en realidad que me exige una carga horaria altísima, no pude hacer la fiesta. Entonces, si fuera realmente un negocio, tal vez esto ya edición, pero no era así. En la fiesta hay mucho de lo que pienso, hay mucho de lo que vivo, hay mucho de lo que mi actor refleja mucho mi personalidad. No, por ejemplo, este año no estaba para hacerlo. Entonces, también eso de las prioridades, ¿no? El año que viene vuelvo con la fiesta, pero este año entendí que era necesario bajar un poco, ver el tema socioeconómico también, adentrarme mucho más en la realidad que me exige mucho, tomar eso de una manera más tranquila. Perfecto. Muy bien. Ahora de manera general hablamos un poquito de todos, de vos como Isla, como influencer, como médica. Con eso que vivís tantas vidas,
que haces tantas cosas, sos emprendedora, también siempre te veo hablar de política, militar, tratar de educar a la gente. Vos tenés también el español, que enseñás a personas el español desde un lado cultural, político, que es distinto de lo que estamos acostumbrados como la enseñanza. Para manejar todo eso, ¿cómo haces para manejar todo eso? ¿Vos tenés alguna costumbre, algún ritual, algo que para vos es ideal para como que no solo para aguantar, sino para disfrutar de todo lo que vos hacés de una manera de, bueno, tengo que hacer todo eso, lo hago de la mejor manera posible, no solo sobrevivo o estoy así tan metida? ¿Cómo haces para manejar todo eso? A veces uno no maneja todo. A veces hay cosas que de mi percepción tal vez puede haber salido mejor, pero el otro percibe que no. Primero, uno no hace nada solo, ¿no? A lo largo de lo que fueron mis emprendimientos, mis eventos, ¿no? Puede ser que haya arrancado sola, pero en un momento que se expande, ¿no? Uno necesita ayuda. Entonces, tuve también ese soporte. Creo que lo más importante en todo esto, cuando a uno le gusta lo que le gusta, porque es eso, yo en un momento hablaba con mi terapeuta como que me gustaban muchas cosas al mismo tiempo, y a veces cosas que no conversaban entre sí, ¿no? Como que, y sigue pasando, y después entendí mucho de lo que es esa categorización, ¿no? De lo que es el médico. Entonces yo soy médica, pero también me gusta producir fiestas, pero también me gusta dar clases de español. Ahora no estoy dando por una cuestión de horaria, por eso. Entonces me gusta hacer eso. Entonces no puedo hacer porque soy médica, o no puedo hacer porque hay alguien en algún momento que dijo que no. Entonces la base de todo esto para mí es la salud mental, es poder tener un terapeuta, un psicólogo donde puedas compartir eso y realmente trabajar sobre eso para que puedas priorizar, ¿no? En el momento que se tenga que priorizar. Esto creo que es un gran ejemplo de ejecutar esa actividad. Me hubiese encantado hacer una fiesta, me encanta hacer fiestas. Yo a veces miro a mi novio y digo, qué ganas de hacer un Halloween, que ahora estamos teniendo esa entrevista casi a fines de octubre, entonces todo es Halloween. Y el año pasado hicimos un Halloween hermosísimo. Hermoso. Pero hoy la prioridad está puesta en otro lugar. Entonces uno da una pausa, hace otra cosa. Hubo un momento que hice todo. Y para identificar que hice bien, era un poco difícil, pero creo que hice bien. Hice lo que pude, hice como se dio. Yo creo que más que un ritual, porque todo en la vida es muy dinámico, es tener un lugar de salud mental, como un equilibrio de salud mental, un lugar donde puedas hablar de esos temas y también de que no te exijas tanto cuando tenés tantas cosas. Entonces me pasó eso. Hubo un momento que me exigía mucho. Tenía 5 trabajos a la vez y sentía que no estaba dando lo que yo debería dar para esos trabajos, más allá de que el reconocimiento de afuera era otro, era mío, que no estaba del todo pudiendo lidiar con todo eso. Entonces es el momento de freno, no pasa nada frenar, está todo bien, delego una función, con esto no puedo, doy al otro. Por eso uno no lo hace solo, más allá de que uno pueda arrancarlo y tener un espacio de salud mental, de terapéutico, es muy importante para sostener esas diferentes versiones. Perfecto. Bueno, ya estamos casi terminando. Nos quedan 2 preguntitas nomás. Ay, pasó súper rápido. ¿Viste? Sí. Primero que eso es algo, yo como seguidora tuya, que tenía que poner esa pregunta, porque siempre es algo que yo veo y me da mucha gracia y me gusta acompañarlo, de la influencia de compartir de tu comunidad de brasileños que tenés en el Instagram. ¿Qué es eso? Vos tenés una influencia de que a veces pasan cosas con la gente que pasó por tu influencia en algún momento. Como te digo, la cuestión de que yo tuve, por tener esa mirada de, bueno, voy a explorar más Argentina, pude estar con una persona y hoy vivir con una argentina. Veo que pasan muchas historias por ahí que te dicen, mira, Isla, eso me pasó, quería contarte. ¿Te quedó alguna historia grabada de algún momento, de algún seguidor, algún seguidor tuyo que quieras compartir? Uy, hay un montón. Mirá, hubieron muchas historias de los vínculos entre brasileños y argentinos, ¿no? Vínculos de pareja, donde me encontraron muchas historias donde se pudieron entender de otra manera. Es algo que me encanta escuchar, leer más que nada, ¿no? Leer porque
uno no tiene dimensión muchas veces de las cosas y de cómo una palabra o ¿no? unas historias puede llegar a alcanzar de esta manera. A veces a mí me cuesta entender eso. Hoy entiendo mucho más, ¿no? Hasta donde la importancia de que lo que yo hablo va a llegar. Entonces uno tiene que tener una responsabilidad en eso. Pero hubo una historia que fue muy interesante de un tema que toqué, de que muchas veces uno idealiza, ¿no? El proceso migratorio, el vivir en Buenos Aires, el elegir la medicina desde muy temprano. Son elecciones que son hechas normalmente así a los 17, 18 años y que después tal vez emigrás y no es eso lo que querés. Y cargar con ese peso. No fue a lo que me pasó a mí, por suerte lo que aquí es lo que a mí me gusta ser y trabajar hoy, pero hay mucha gente que en medio del proceso no se identifica, que viene, estudia, entra, cumple el objetivo, ¿no? por ejemplo, de entrar a la UBA y no se identifica. Entonces, hubo una historia de una seguidora que me comentó de ese tema que toqué, de que está bien si la cosa no funcionó de la manera que vos pensabas y que tal vez te identificaste con otra cosa. En particular, esa seguidora estaba más en el medio del audiovisual, del cine, le gustaba mucho de este lugar y le costó mucho admitirlo, le costó comunicar a la familia, cargaba un peso terrible, tuvo situaciones, ¿no? somáticas, episodio depresivo en relación a eso y me comentó eso, de que pudo ver mis historias, pudo organizar un poco más el pensamiento, también terapia, porque también las historias no son ¿no? de resolución terapéutica, un lugar que vos decís, yo voy a mirar esto y lo voy a tomar, pero es un recorte, hay que tomar mucho cuidado con eso, principalmente cuando se habla de salud mental. Entonces, cuando comenté eso, de que muchas veces esas expectativas no son cumplidas, esa idealización no se hace real, que uno está en otro momento, en otra versión de la vida y se descubrió en otro lugar, puede suceder. Y cómo lidiar con eso, cómo comunicar a la familia, cómo sacar ese peso encima, que tal vez va a ser maravillosa en lo que hace, en lo que le gusta, en lo que quiere, o tal vez va a arrancar con esto y no le va a ir bien, pero tal vez es el lugar como para investigar qué es lo que le gusta. A mí me pasa, ¿ves? No me gusta la medicina, pero tampoco sé qué es lo que me gusta en este momento de mi vida, de 20 años, ¿qué hago? ¿Me entendés? Sí. Hay mucha presión del migrante que principalmente así de joven, y el social, el pagar los gastos. Entonces es mucha presión migratorio y mira que dice, bueno, y que mi hijo va a ser médico y yo estoy financiando. Entonces en el primer año me pagaron todo y no me gusta esto. ¿Qué hago? Creo que fue una historia como que más me impactó. Ella dejó la medicina, habló con la familia. Al final la familia la apoyó, como que viste esos pensamientos catastróficos. No existieron. Tuvo todo el apoyo de la familia. Se recibió, se recibió hace muy poco de lo que me comentó y creo que esto es como hay algo de lo que se habla que llega, pero no llega como una imposición. Yo trato de que, no sé, al menos no es mi intención. No. Alguna que otra vez, bueno, pero no es una imposición, es más que uno pueda pensar, que pueda tener una mirada desde otro lugar, que a veces con la ansiedad, con la preocupación o con el mismo proceso migratorio no podemos verlo. Y yo como tal vez lo vi muy de cerca, otras personas viviendo esta angustia, compartir desde ese lugar era como también una herramienta, más que nada para que esa persona pueda identificarse y poder buscar ayuda. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y para terminar, yo quería, vos como brasileña, con toda tu historia, con todo lo que vos viviste acá y construiste toda la vida, si vos pudieras, la pregunta es, si tu historia pudiera servir para que la comunidad argentina mirara distinto a los brasileños que viven en Argentina, ¿qué te gustaría que descubran detrás de esos estereotipos? Más allá del acento o de la idea de que acá todos los brasileños son solamente estudiantes de medicina esperando para volver a casa. Qué linda pregunta. Estamos hablando de algo medio utópico, ¿no? Como algo que sería una idealización, por así decir, porque el ser humano en su complejidad va a mirar desde lo que se vivió, ¿no? El otro. Pero yo creo que esa mirada empática,
yo diría, tanto para el argentino como para el brasilero, obviamente, pero si estamos hablando específicamente de lo que transita el brasilero al emigrar, ¿no? Y tener ese estereotipo de vengo, estudio y me voy del país, vengo, no hablo bien español y quiero comunicarme o vincularme, y el otro es como que lo rechaza. Si hay algo que me parece el punto más importante es la empatía de uno hacia el proceso del otro, ¿no? Entender que el migrante no es solo el que está estudiando medicina o el que está aprendiendo español. Hay una historia que se carga, hay miedos, hay frustraciones, hay mucha vergüenza muchas veces de un montón de cosas, y cuando uno ve al otro de esa manera, creo que cae un poco el estereotipo. Si ponemos todos en la misma bolsa, que es la tendencia a hacerlo, ¿no? Es algo también cultural, estigmatizar, lo hacemos todo el tiempo. Hablamos mucho de eso en la Argentina, nosotros también lo hacemos, el brasileño también pone al argentino en muchas bolsas y también se distancia mucho del vínculo con el argentino poniendo él en ese lugar, ¿no? Yo creo que Argentina, más allá de Buenos Aires, que también centralizamos mucho, es muy diversa, hay un montón de cosas. Totalmente. Entonces, el abrirse también ayuda bastante. Yo ahora estoy viviendo en el conurbano bonaerense, antes vivía en Capital, y para mí está siendo como una especie, hay una muestra de un nuevo proceso migratorio, porque me encuentro con otras cosas que tal vez en Capital no lo vivía, ¿no? Mi novio nació y vivió acá toda la vida en Quilmes. Claro. Entonces, me parece que lo más importante es esa mirada hacia el otro. Si uno puede romper un poco, ser un poco para escuchar, salimos de eso, de y se va a ir del país y no sabe hablar español, y el argentino que no me habla, el argentino que no se vincula, porque esto está de ambos lados. Cuando uno frena, se comunica, se deja permeable, este vínculo se vuelve un poco más fácil. Pero a veces va a pasar que no, y hay que entender que no. Hay que entender que hay gente que es así, hay gente que es mierda y va a ser así, ¿no? Brasileño en Buenos Aires que va a cambiar a esta persona. Entonces no cargues con esto. Otra persona, no te quedes solo con una persona amargada en la vida. Entonces, no generar, no estigmatizar, no poner una etiqueta, aunque sea muy difícil socioculturalmente, el migrante para mí y el argentino que se vincula con el migrante tiene que tener. Perfecto. Qué lindo, qué lindo. Llegamos al fin de la entrevista. Muy lindo compartir con vos. Qué lindas respuestas, qué linda mirada. Bien, me encantó tu español, las preguntas, así que muchas gracias por la invitación. Gracias. De alguna manera. Espero te guste, vamos hablando. Muchas gracias de verdad. Y quédate con eso de que, bueno, vos capaz a veces no tenés idea de tu influencia, pero realmente es algo que toca en la vida cotidiana. Vos subís una historia y pensás, bueno, subí una historia, pero mirá que las cosas también pasan, porque uno piensa, bueno, si no fuera por haber visto eso en ese momento, capaz no estaría viviendo lo que estoy viviendo hoy. Es como algo cortito, es un recorte, pero también que toca bastante. Y puedo decir por mí. Entonces, gracias. Seguí haciendo lo que vos hacés, que es hermoso. Y gracias por haber aceptado. Qué lindo, eso me pone muy feliz. Como que es un abrazo en el corazón. Y gracias por la invitación. Nos vemos. Chao, chao. Un beso. Chao.